Buen día con todos. Es un gusto volver a encontrarme con ustedes. Hoy quería compartirles un conocimiento que lo aprendí y me voló la cabeza. Es algo muy importante. Había escuchado esta frase, pero nunca le había puesto la atención que requiero que merece. La frase es: ¿aprendes de tus errores o aprendes de tus mentores? En la vida solamente tenemos esas dos alternativas, las dos únicas formas de aprender: ensayando, intentando y aprendiendo de nuestros errores, o de una persona que ya obtuvo sus resultados y que nos enseñe el cómo. En cualquier proyecto que nosotros queramos emprender, en cualquier cosa que nosotros queramos iniciar, la vida es fácil, no debemos rompernos la cabeza inventando la rueda. Todo ya está hecho, todo ya está dado. Aquella cosa que nosotros queremos emprender, queremos recién supuestamente inventar, en alguna parte del mundo una persona, otra persona ya lo hicieron, o varias personas ya lo hicieron, ya están funcionando hace años. Entonces, lo más importante es investigar. Justamente el autor que hablaba de esta frase decía: tenemos hoy en día a la mano, en la actualidad, una herramienta tan poderosa que es un teléfono celular con internet. Esta herramienta se puede convertir en un arma para nosotros, en una herramienta muy importante para mantenernos informados, para aprender, para conocer las personas adecuadas, o en una distracción que nos robe la atención, que nos mantenga en las redes sociales, que nos haga perder el tiempo, o que no nos apoye en nada. Entonces está en nosotros en tomarlo como una herramienta de información o como una distracción que nos mantenga viendo las vidas de otras personas. Y es muy importante que nosotros aprendamos a obtener en la vida lo que queremos, pero de manera fácil. Entonces, esta frase que dice: en la vida solamente hay dos formas de aprender, aprendiendo de tus errores o de tus mentores, es algo importantísimo que yo he tratado de aplicar a mi vida y nos ahorra mucho tiempo y mucho dinero. ¿Por qué? Porque un mentor es una persona que ya tiene los resultados que tú quieres. Quizás esa persona emprendió ese camino hace 10 años y a prueba, error, y tras investigaciones, tras perder mucho tiempo, ya lo logró. Y él nos va a decir cuál es la manera más rápida y más directa para obtener ese resultado. Y para poder contextualizar esto, quiero poner un ejemplo. Es como que si a nosotros nos abandonaran en un desierto, ¿no? En un desierto, con una pista de aeropuerto, y ahí está un avión nuevito con el manual para aprender a pilotarlo. Nosotros solos, tratando de aprender a pilotar ese avión, ¿cuánto tiempo tardaríamos sin un instructor, sin un profesor, sin un mentor que nos indique cómo se pilotea un avión? Entre prueba y error, pongámosle un estimado unos 6 meses, 3 meses. Pero qué distinto sería si tuviéramos un instructor que nos diga: mira, aquí dice que debes acelerar, pero aquí tienes que hacerlo sumamente suave porque el pedal es sensible, no sé. Entonces, eso nos ahorraría mucho tiempo de nuestra vida y nosotros lograríamos con mayor rapidez lo que queremos. Pero es muy importante saber diferenciar qué es un mentor, qué es un instructor, qué es un profesor. En la vida, en el mundo, en la actualidad, hay muchas personas que saben mucho, tienen mucha información. Pero la diferencia entre un mentor y un profesor, un docente, que no quiero herir susceptibilidades, es que las personas tienen los resultados. Aparte de tener el conocimiento, lo aplican. Entonces, para enfocar un poco más esto de qué es un mentor puede ser, si una persona habla de salud, el mentor primero es la primera persona que tiene que estar sana. No tiene que estar obesa, no tiene que estar con enfermedades, no tiene que tener su cuerpo enfermo. ¿Por qué? Porque si él va a hablar de salud, debe ser la primera persona que sepa cuidar su cuerpo. Si una persona quiere hablar de cómo producir dinero, debe tener en su cuenta bancaria miles de dólares, debe tener negocios, debe tener emprendimientos. Entonces esa persona es la que puede dar consejos a otra y se convierte en un mentor. Si uno quiere pedir consejos de matrimonio, debe acudir a una pareja que lleve casado unos 30 años, 25 años, sin separaciones, sin mucha pelea, que tenga una vida ejemplar. Esa persona se convierte en un mentor que puede a mí enseñarme cómo llevar un matrimonio.
Yo no puedo ir a pedir consejos a alguien que tiene 5 divorcios, que ahorita está divorciado, que no sabe cómo llevar su vida. Y a veces ese es nuestro error, de escuchar a personas que quizás estén peor que nosotros, que porque ellos escuchan que tal cosa es bueno, simplemente lo repiten, pero en su vida no aplican ese conocimiento. Es muy importante entonces saber diferenciar qué es un mentor. Un mentor es la persona que tiene los conocimientos y la ha aplicado en su vida. Entonces, es muy importante cuando uno quiere trabajar en algún campo de nuestra vida, quiere lograr algo, simplemente se debe enfocar. A ver, muy bien, ¿yo qué quiero tener? Quiero tener un matrimonio exitoso. Si soy nuevo, soy una pareja recién casada, para aprender, para evitarme muchas peleas, muchos errores, para evitarme tener un matrimonio lleno de problemas, de tribulaciones en mi vida, ¿qué hago? Busco un mentor. ¿Quién? Una pareja que tenga bastantes años de casado, ojalá más de 20, y le pido consejos, le pido que me enseñen cómo es llevar una vida en matrimonio. Entonces estas personas ya 30 años de casados deben haber soportado varios problemas, deben haber ya solucionado varios problemas, deben haber trabajado en su personalidad, en la personalidad de la pareja, y un sinfín de cosas que ellos ya lo hicieron y nosotros recién lo queremos hacer. Entonces es importante saber seleccionar los mentores. Y muy importante, primero nosotros debemos saber qué queremos en la vida, nuestro propósito de vida, nuestra vocación, por qué estamos aquí en este mundo, qué es lo que nos fascina hacer, en qué somos buenos, cuál es nuestra genialidad. Una vez que descubramos, por ejemplo, digamos, quizás mi propósito en la vida sea ser un futbolista y yo debo luchar por ese propósito. Entonces lo primero que debemos hacer es buscar un mentor en internet. ¿Cuál es el futbolista número 1? Cristiano Ronaldo. Y empiezo yo a hacer lo mismo que él hace, a copiarle todo lo que él hace, y si yo implemento todas las actividades que él hace, ¿qué voy a terminar obteniendo? Los mismos resultados que él obtiene. Entonces voy a descubrir, voy a investigar. Resulta que él se levanta a las 4 de la mañana, entrena, llega al campo de concentración y él entrena 2 horas antes de que lleguen sus compañeros, entrena con sus compañeros las 8 horas, luego de que terminan sus compañeros él se queda 2 horas más y en la noche continúa leyendo, investigando, que él come tal cosa, que lee, que piensa. Entonces si yo hago todo lo que él hace, voy a terminar obteniendo los mismos resultados. Es muy importante esta situación. Yo también justamente, como había comentado en anteriores videos, yo entrenaba a unas personas para bajar de peso. Y es muy importante cuando uno habla de un hábito. Yo les decía a estas personas, si yo me voy a vivir en sus casas por 3 meses y hago todo lo que ustedes hacen, me levanto a la hora que ustedes se levantan, como lo que ustedes comen, pienso como ustedes, o sea, acoplo su estilo de vida a mi vida, ¿qué va a pasar luego de 3 meses? Que yo voy a terminar estando gordito como ustedes o quizás más. Pero ¿qué pasa si yo les invito a ustedes a vivir en mi casa, a vivir mis días, a vivir mis actividades, a levantarse a la hora que me levanto, a hacer la actividad física que yo realizo, a leer lo que yo leo, a aprender lo que yo aprendo, a copiar todos mis hábitos? Va a resultar que ustedes en 3 meses van a estar flacos como yo, con un cuerpo como el mío. ¿Por qué? Porque ya la fisiología, la biología ya no tiene dónde más, tiene que ceder a una actividad diaria y cotidiana. Entonces es importante saber uno establecer, ser inteligente para aprender, ahorrarnos mucho tiempo y dinero en la vida. Yo les sugiero, y justamente hablando de buscar los mentores, ¿no? Muchas veces la persona a quien queremos seguir ya es famosa y nosotros no vamos a tener la oportunidad de invitarle a un almuerzo, de ponernos a conversar con él para decirnos, ¿sabe qué? Quiero que me enséñeme, quiero aprender, quiero ser como usted. No, porque él no va a tener ese tiempo y es una persona famosa que es difícil acceder a esa persona, o quizás se encuentre en una parte muy lejana del mundo. Pero ¿qué pasa? Que esas personas que llegan a ser exitosas, llegan a ser famosas, ellos tienen películas sobre su vida, tienen libros, biografías sobre su vida donde cuentan cómo lo lograron, donde cuentan todas las peripecias que pasaron de niños, de adolescentes, de adultos, a qué se dedican, cuáles son los hábitos que ellos han implementado en su vida. Y a veces eso es simplemente lo que nos hace falta, aprender a leer. Yo escuché una vez una frase que decía, quien no tiene tiempo para tomar un libro, no tiene tiempo para tener un negocio, un trabajo, nada. ¿Por qué? Porque en la lectura
está en la vida de los personajes más destacados que pasaron por este mundo. Y es fácil aprender sobre ellos. Tomar un libro y descubrir qué hicieron. E implementar, copiar, simplemente copiar e implementar en nuestra vida. Y nos ahorramos el tiempo de estar experimentando con nosotros mismos, de estar yendo por la vida sin control. Entonces, eso es la pequeña enseñanza que yo quería informarles este día. Un pequeño conocimiento que estoy seguro que cuando uno abre su mente, pasa de ese lugar de ser un sábelo-todo a un apréndelo todo, es como nos va mejor en la vida, que la vida se nos abre de par en par, las oportunidades se nos abren, las amistades, las relaciones, incluso en la sociedad uno llega a influir, llega a hacerse conocido. ¿Por qué? Porque el cambio de mentalidad es lo que nosotros necesitamos para crecer como personas y para crecer como sociedad. Un cambio de mentalidad donde yo deje de ser una víctima de todo, que la culpa es del gobierno, que la delincuencia, que no soy feliz por esto, por el otro, que las deudas, que la crisis. Siempre buscamos culpar a alguien de afuera o algo de afuera, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad de decir, sinceramente, a ver, yo estoy donde estoy, tengo los resultados que tengo. ¿Por qué? Por mi propia decisión, por las decisiones que he tomado en el pasado. La vida que estoy viviendo ahora es netamente el resultado de decisiones que tomé yo en el pasado, hace años atrás, hace meses atrás. Quizás esas decisiones no fueron buenas, no fueron malas, fueron decisiones que tomé en base al conocimiento que tenía a aquella época, en aquellos años. Ya no importa, ya no hay cómo cambiarlas, pero sí, hoy es un gran día para empezar una nueva vida. Hay una frase que dice, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Es hoy donde nosotros podemos iniciar a dar un cambio tremendo a nuestra vida. Y el cambio se va dando, no es de la noche a la mañana, no es un milagro, es poco a poco. Poco a poco tenemos que ir implementando el cambio en nuestra vida. Entonces yo les invito, si crees que esta información te ha sido valiosa, regálame un me gusta y comparte con tus conocidos, con tus seres queridos, que yo estoy seguro que este tipo de información le va a ser de ayuda a alguien en algún lugar del mundo, le va a resultar de mucha ayuda. Te agradezco por tu tiempo brindado, que es algo valioso, y espero que tengas un excelente día.